Hola, somos el equipo 1 y les presentamos nuestro video final, Experimentación Química. Empezamos con la problemática de los combustibles fósiles. Si no lo saben, los combustibles fósiles son la fuente de energía que más usamos hoy en día, este, como en automóviles o en cosas mecánicas, pero tiene unos problemas usarlo, que les voy a decir ahorita. Uno, contamina el medio ambiente. Básicamente el CO2 y todo lo que sale de este humo es tóxico para nosotros y puede causar problemas respiratorios en tus pulmones y todo. Puede afectarte en el futuro. Segundo, es un recurso finito, o sea que en algún día vamos a dejar de conseguir más. La mayoría de los combustibles fósiles se escarban, es petróleo, todo eso, y algún día se va a acabar todo, que lo vamos a consumir. Y tercero, invierta al efecto invernadero, que básicamente altera el clima que tenemos y eso puede también causar problemas en el futuro. Pero bueno, vamos a ver alternativas de las combustiones fósiles y tenemos tres en mente. Tenemos uno, las celdas solares, dos, las celdas de combustible y tres, las celdas galvánicas. Empezando con las celdas solares. Las celdas solares son celdas electrónicas que convierten la luz del sol en energía eléctrica. Sus ventajas es que tiene cero emisiones contaminantes, ahorro energético, no genera ruido, compatible con otras clases de energía y es disponible en todo el planeta. Pero también tiene sus desventajas. También tenemos que sus desventajas son que es alto coste de instalación, necesidad de un área amplia para la instalación y no es constante durante el día y tampoco durante el año porque a lo mejor está nublado o es de noche y a veces no genera energía en esos casos. Pasamos a las celdas de combustible. Las celdas de combustible son celdas electroquímicas que producen energía eléctrica usando los electrodos de positivo y negativo. Sus ventajas son que son silenciosas y eficientes, no queman el combustible y no son contaminantes y capacidad de congeneración. Sus desventajas son que es alto costo de manufactura y también alto costo de producción de hidrógeno. Pues bueno, pasando a la tercera celda, las celdas galvánicas. Sabemos, las celdas galvánicas son también celdas electroquímicas que producen una reacción espontánea para producir energía eléctrica. Sus ventajas son que es rentabilidad a bajo costo, se ahorran reactivos químicos, se libera energía eléctrica y sus desventajas son que tiene limitación del transporte de la masa y limitación al área disponible en la celda para su uso. Tarda más entre 100 años en descomponerse todo y es residuos tóxicos. Pero bueno, pasamos a los objetivos. Hablando como objetivo, se entiende que es saber qué tipo de elementos se usarían para el objetivo final, qué mis reacciones existen en toda la celda, si la celda con los elementos generados adquiridos en clase es espontánea y produce electricidad, y si sí produce electricidad, saber los potenciales estándar para calcular el potencial estándar de toda la celda, y todo esto con fin de usar la electricidad generada en la celda para poder hacer funcionar a un objeto que estuviera por debajo de los 2 volts. Bueno, los resultados obtenidos fueron los siguientes. Pues se obtuvo que un potencial de 1.1 de celda, se obtuvo electricidad a partir de la reacción y se obtuvo el voltaje necesario para poder usar la calculadora a partir de la reacción. Se generó la electricidad necesaria como para poder desconectar la calculadora de los cables que estaban conectados a la celda y aún así seguirá funcionando por un tiempo. Voy a hablar un poco sobre el método de construcción de nuestra celda galvánica. Bueno, primero más o menos nuestras instrucciones, que fue construir esta pila que funcionara como una celda galvánica y que diera un voltaje entre 1 y 4 voltios. Bueno, nuestro equipo decidió utilizar una calculadora que ocupaba 1.2 voltios para funcionar. Pues la fuimos midiendo con un multímetro para ver si daba nuestra pila esa cantidad de voltaje. La construimos con un frasco de 50 mililitros, dos caimanes, una barra de magnesio, un tubo de cobre y 40 mililitros de una disolución de cobre.
con una concentración de 0.5 molar. Más adelante les voy a enseñar un diagrama de más o menos cómo se ve. Para crear una celda que haga un voltaje de aproximadamente 1.3 voltios y una corriente de 0.6 amperes. Pues lo medimos, como ya mencioné, con un multímetro. También cabe mencionar que no utilizamos pilas en serie ni en paralelo porque vimos que funcionaba, daba el voltaje necesario, así que eso fue lo que hicimos. Aquí hay un pequeño esquema de cómo se veía nuestra celda. Podemos ver el lado del cátodo, que es el del cobre, que pues es el que se está reduciendo, y el lado del magnesio, el ánodo, que es el que se está oxidando. El magnesio era la barra, sin embargo aquí pues tal vez no se ve tanto porque lo cubrimos con una servilleta, que era pues para protegerla, para que funcionara mejor. Luego tenemos pues también los caimanes, que estos iban conectados a la calculadora. Y bueno, el cobre son básicamente dos cosas, es el tubo y la disolución de cobre, que después es la que se ve un poquito verdosa, era como agua. Entonces, bueno, la reacción que sucedía era magnesio más cobre, que el cobre tenía una carga de más 2, y se convertía en magnesio, que ahora era el que tenía la carga de más 2, más cobre. Aquí tenemos pues su potencial de celda, ahí tenemos la fórmula de cómo la sacamos, el cátodo menos el ánodo. Y utilizamos esta tabla que está acá, esta tabla para sacar los potenciales estándar, que bueno, podemos ver que el de cobre es 0.34 y el de magnesio es negativo 2.3 más o menos, lo restamos y nos da un potencial de celda pues positivo, y esto quiere decir que es espontánea, por lo que sí va a funcionar. Entonces aquí tenemos pues básicamente nuestra celda. En conclusión, nosotros como equipo logramos, en base a una reacción redox, espontaneidad, prender una calculadora. Asimismo aprendimos acerca de voltajes, práctica de electroquímica y celdas galvánicas. Después de tener clases de química que solo fueran teóricas, estoy bastante satisfecho e intrigado por llegar a comprender y comprobar cómo la teoría llega a la práctica, cómo lo teórico se vuelven hechos. Como recomendación yo diría que como usamos una calculadora cuya batería era circular, poner ahí los caimanes nos costó un poco de trabajo, pero solo debemos de aprender a ver bien y ver cómo meter bien los caimanes para que sea más fácil la resolución de este problema, del experimento. Gracias por su atención.